So, yo le voy a hablar un poquito hoy I'm going to speak to you a little bit today, acerca Oh. de Dios. a little bit about God. Los niños. Oh, the children can go upstairs at this time. Suban los niños, por favor. Please, children, you may go upstairs at this time. Le voy a hablar un poquito I'm going nada to más. speak to you just a little bit on, Porque hablar de Dios es algo increíble. because when you speak about God, it's something incredible. Este año vamos a hacerlo así. This year, we're going to do it this way. Vamos a empezar hablando de Dios. We're going to start speaking about God. Vamos a hablar de sus atributos. We'll be speaking about God's attributes. Vamos a hablar de su comunidad. We will speak about God's community. Vamos a hablar de su intención We will speak para about con God's nosotros. intentions towards us. Todo este año lo vamos a dedicar a eso. The whole year, we're going to dedicate it to this, Porque queremos entender because we want to understand el amor de Dios that the love of God para nosotros for us y para nuestros vecinos. and for our neighbors. So, mire conmigo Juan capítulo 4, verso 25. Es el verso que voy a usar como referencia hoy. Okay, please go with me to the book of John. Verso 25. John chapter 4, verse 25. Y esto va a coger el año completo This will last the whole year, porque no hay manera de hablar de Dios y because there is no terminarlo way en of speaking about God 25 minutos. and finishing in 25 minutes. So, todos los domingos ustedes van a ver ese tema Every Sunday you will see this theme que va a recordar a su mente y a su corazón that will remind your heart and your mind que tenemos que hacer un trabajo para Dios. that we have to do a work for the Lord. Estamos en los últimos días We are in the last days, y tenemos que hacer algo por el Evangelio. and we have to do something for the gospel. Vamos a quitar la mirada de nosotros We're going to take the focus on us, y vamos a ponerla en los demás. and we're going to place it on others. Dice el capítulo 4 de San Juan, el verso 25. John 4:25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. The woman said unto him, I know that the Messiah comes, which is called Christ. When he is come, he will tell us all the things. Para nosotros poder compartir el Evangelio con otros, For us to be able to share the gospel message with others, necesitamos conocer al Dios del Evangelio. we need to know first the God of the gospel. Una de las cosas que nadie puede cambiar One of the things that no one can change son las experiencias are the que uno tiene experiences that you con have Dios. of God. Si usted ha tenido una experiencia con Dios, If you've had an experience with God, nadie puede cambiar eso. no one can change that. Nadie puede cambiar eso. No one can change that. Nadie puede No cambiar one eso. can change that. Solamente el tener una experiencia con Dios Only to have an experience with God, nos ubica it places dentro us de la realidad de Dios inside the reality y of nos God, hace comprender and it makes us en comprehend lo que tiene que ver con nosotros what has to do with us, el amor de Dios. the love of God. Una de las cosas que no me gusta, que muchas veces veo, One of the things that I don't like when I do see it, es que hay muchas iglesias there's many churches que luego de Dios haberle transformado sus vidas, that after God transformed their lives, le cierran la puerta a otros para que no they entren. close the doors to others so they don't come in. So, la gente necesita la iglesia para People poder need the church conocer a Dios. to be able to know who God is. La Biblia comienza enseñándonos The Bible begins teaching que us Dios en el principio creó todas las cosas. that God in the beginning created all things. Génesis 1:1 Genesis chapter 1. dice que en el principio Dios It says that in the beginning creó God los cielos. created y the la heavens tierra. and the earth. So, Dios es real. God is real. Decía un poquito esta I mañana was saying a little bit this morning, que el hombre no tenía la capacidad man de didn't have the conocer a Dios. capacity to know God. Porque
lo que Dios puso en nosotros Because what God put in us para nosotros poder for conocerlo us to be able to know Him fue el Espíritu. was the Spirit. Pero cuando el hombre pecó, When man sinned, ese espíritu se separó de Dios. that Spirit separated itself So, from el God. hombre perdió el contacto con Dios. Man lost his contact Por with lo God. tanto, Nevertheless, el hombre ya no podía ir a Dios. man could no longer go to No God. había forma There was no way del hombre poder encontrarse for con man Dios. to find himself once again Dios with God. entonces God then tiene que revelarse al ser humano. has to reveal himself to Por eso humanity. Dios tiene que revelarse a sí mismo. So God has to reveal himself. Una de las preguntas que la gente siempre hace One of the questions that people ask is, ¿y quién hizo a Dios? and who created God? Who ¿No, made him? no le han preguntado eso a usted? Has someone asked you this ¿Y question? quién hizo a Dios? And who made God? Porque tienen una mente tan fina They have such a finite mind que miran las cosas that they look at things de acuerdo a su creación. according to their Y beliefs. ellos dicen, They say, como yo fui creado, Since I was Dios created, tiene que haber sido creado. God needed a creator as well. Pero la realidad es But the reality que is, no tiene que ser así. it doesn't have to be that Dios way. God no fue creado. was not created. Dios es God is desde siempre, from always, en algún momento, in some moment, en la vida o en la in eternidad de the Dios. life or the eternity of Él God, decide hacer una criatura He decided to make a con creation el que Él quiere tener mejor comunión. in which He could have the best communion En, with. Bueno, déjeme seguir. Let me continue. Dios, nosotros sabemos que en la eternidad, We know that in eternity, Dios es el dueño de todo. God is the owner of all. Todo es de Dios. Everything belongs to Y, God. y él tiene un ejército And He has an army de ángeles of angels. que le obedecen, They obey Him. que hacen lo que Él They dice, do what He says, como Él dice, how He says it, cuando Él lo dice. when He says So, it. Dios tiene un ejército God has an army que le obedece. that obey Him. El universo le The obedece. universe Todas obeys las Him. leyes están sujetas. Everything is A subject Dios. to God. Todo lo que usted ve All that you see está sujeto is subject al poder del powers Dios que nos creó. of God who created Todo us. está sujeto a All Él. is subject to Him. Cuando analizamos la persona When de we Dios, analyze the person of nos damos God, cuenta que Dios no sufre accidentes. we realize that God doesn't A suffer Dios accidents. no hay que recordarle You las don't have to cosas. remind God Dios anything. no tiene un calendario. God doesn't have a calendar. Nadie tiene que decirle a Dios. No one has to tell Acuérdate God, que tú dijiste que va a remember venir. that you said that you want to Dios bless. tiene su propia God has existencia His own y su existence propio and His conocimiento. own No hay knowledge nada There is que nothing escape that de can la escape mente de from the Dios. mind of God. So, en un momento dado en la In a eternidad, given moment in time, Dios reúne a su familia. God gathers His family. Y creo que una vez le mencioné esto. And I remember I told you this one time. Se lo voy a mencionar I de will nuevo. mention it once again. Dios hace al ser humano por dos razones. God creates man for two reasons. Esto es conforme a la teología de David Serrano. This is according to the theology of David Serrano. Cuando yo miro a Dios y When miro I la look at Biblia, God and I look at the yo Bible, encuentro que Dios hizo al ser humano por dos I razones. find that man made humanity for two reasons. Primero, porque quería avergonzar al diablo. First, because he wanted to embarrass the enemy, Satan. El diablo The devil, se levanta queriendo ser igual a Dios. he wanted to be exactly like God, equal like God. El diablo fue creado por Dios The devil was created by y God. Dios lo creó God created him especial. special. El diablo era una criatura The especial devil was a special cuando creation estaba en el cielo. when he was in heaven. Dios lo creó God creates him para que él a través de la so música that he, through music, moviera la gloria de Dios. would move the glory of God. Por eso es que la música tiene tanto poder. That's why music has such power. Porque Dios creó la música God creates the music para él moverse. for him to move in it. Por eso cuando vemos la creación del That's why when we diablo, see the creation of él era the música, él mismo era música. himself Dice was que music. tiene instrumentos en su It cuerpo. says that he has Porque instruments Dios lo within. creó God creates para him mover la gloria to de Dios. move the glory of A God. través de la música, Through the la music, gloria de Dios se the mueve. glory moves. Le dije una vez I told you one que time cuando Adán estaba en el that when huerto, Adam was in the garden, dice la Biblia que Adán it said that Adam, oyó a Dios. he heard God in the garden. No lo vio,
He didn't see him. Él oyó a Dios. He heard God. Y por lo que oyó, And because of what he heard, entendió que he Dios venía. understood that God was on Y his se way. escondió. And he hid. So, Dios hizo a Satanás So God made Satan para que tocara so he could mientras play la gloria de Dios se movía. while the glory of God would move. Pero Satanás, But Satan, al experimentar la gloria de Dios, as he experienced God's glory, se consideró igual a he Dios. considered himself to be Y equal al with God. considerarse And igual a as he Dios, considers himself to be equal él with God, entonces quiso humillar a Dios. he then wanted to El diablo es humiliate loco. God. He's crazy. Él quiso humillar a He Dios wanted to humiliate y God, or entonces humble él God. dijo, yo voy a ser igual a And he Dios. says, I will be exactly like Ah, God. por si acaso hay alguien aquí, Just in case there's someone here, nadie puede ser no one can igual be a Dios. equal to God. Dios es Dios God is God, y nadie puede ser como él. and no one can be like him. So, si piensas por algún If momento you think that just for que a puede moment ser tan that grande you could be as great, o puedes ser tan orgulloso or you can be que te as, consideres that you ser igual a consider Dios, yourself to be el equal to infierno es God, lo que te espera. hell is waiting for you. Porque Dios no comparte su God gloria does not share his con glory nadie. with no one. Con nadie. With no one. Con nadie. With no one. Cuando el diablo quiso ser igual a When the Dios, devil wanted to be exactly like Dios God, lo sacó del huerto. God cast him out of the Lo garden. tiró del cielo He cast him out of y le heaven. hizo un lugar. And he made him a place. Ahora, la grandeza de Dios es The greatness of God is que Dios dice, that God says, acuérdate que esto es conforme a la teología de remember, David this is Serrano. according to the theology Dios of David dice, Serrano. God says, Este tipo quiso ser igual que this yo. dude wanted to be just like me. Yo le voy a demostrar a este infeliz I'm going to show this infidel que él no that puede he can't ser lo que él piensa be what ser. he thinks he wants to be. Ahora, le voy a hacer algo Now I'm going to do que something le va a dar en la cara día y that's going noche, to slap him que day lo va a and night. mantener endiablado por That los will siglos de los have him- siglos. Yo voy a hacer algo I'm gonna do que something cuando él lo mire, That when he looks at él it, va a morderse el rabo. he's going to bite his tail. Sí, porque la teología griega Because the Greek theology, enseña que el diablo tenía un it rabo. ¿Sabe que teaches usted that ve? the devil had a Like a pointed tail. tail and a pitchfork. So Dios le dice, So God digo, says, Dios piensa, God thinks and a says, este lo voy a avergonzar yo. I'm going to humble him. Y para Dios avergonzar, And for God al to hombre, humble and dice que embarrass en him, un momento dado in a given moment, se subió las mangas de su he camisa. rolled up his sleeves of his robe. Empezó a mojarse las He manos con began to agua wet his hands with water. y empezó a juntar el He be- barro de la tierra. He began to gather the clay of the earth. Y al juntar el barro And de as la he tierra, gathered the clay of the earth, yo me imagino que Dios estaría diciendo, I imagine God saying, esto es para el diablo que lo voy a hacer. man, this is for the devil I'm going to make this for. Yo me estoy ensuciando las I'm manos, getting my hands dirty. pero esto que yo estoy haciendo But this that I'm doing es lo que va a avergonzar al diablo is what por la will eternidad. bring shame to the devil for Y eternity. Dios termina un And muñeco, una God figura. finishes making a figure of clay. Y hasta ahí todo estaba bien con el And diablo. until there, everything was fine with the Maybe el devil. diablo pensó, The devil thought, desde que yo salí del cielo, since I left heaven, este tipo se volvió loco. God lost his mind. Porque como ya yo no estoy, Since I'm not él there, no tiene nada que hacer. he got nothing else to Mira lo do. que se And entretiene. look what he's doing to entertain himself. He's playing with clay. Pero cuando Dios But when God sopló de su blew espíritu, of his own spirit, eso le cambió la vida al diablo. that changed the devil's life forever. Porque aunque el diablo experimentaba la gloria de Dios, Because as Satan experienced the glory of God, él no la podía sentir. he could not feel it. La gloria de Dios no The glory estaba of God depositada was not deposited en el diablo. in him, Él Satan. vivía alrededor He de ella, lived vivía con surrounded by it. ella, He lived with it, pero no era de but él. it was not his. Cuando él vio When he que saw Dios sopló that God blew en la nariz in del the ser humano, nostril of this clay él figure, entendió he que Dios understood había soplado that de God su blew of his espíritu own en la spirit figura que in the hizo figure of del clay polvo de la that he tierra. made from the clay of the earth. Ese soplo de vida That breath of life le da al ser humano gives la humanity the capacidad capability de sentir a to Dios, feel God, no en el cuerpo, not in the body, no en la cosquilla, not sino tickling, dentro de su but ser. inside El of ser his humano man tiene la has capacidad the de ability sentir to la feel gloria the del glory Dios of del God
cielo of heaven en su espíritu. inside his own spirit. ¡Oh! Hallelujah. So Dios coge de lo peor de la naturaleza, mira, God takes the worst of creation, polvo de la tierra, dust from the earth, y crea al and he ser humano. creates man. Y cuando soplan, And when he blew into him, ahí es donde se le dañó la existencia al that's diablo. where Satan's existence got messed up. Porque el diablo sabe Because the devil knows que la idea de Dios that God's idea era crear una familia was to create a family con el que él pudiera vivir. in which he could be able to live with. Dios creó al ser humano para vivir con él. God made man to live with man. Y todo este revolú de la existencia del ser humano In all of this confusion of the existence of man on earth, perdió sentido he lost his feeling cuando el hombre pecó. when man fell. Si el hombre no hubiese pecado, Had man not sinned, hubiésemos podido mantener we could be esa able to intimidad maintain con that Dios intimacy with y God. nada de esto hubiese sido necesario. And none of this would have been necessary. Ni la Biblia hubiese sido The necesaria. Bible would have not been Porque íbamos a necessary. tener a Dios Because we would have con God nosotros with us todo el tiempo. all the time. Pero al ser humano pecar, But because of man's sin, eso dañó it entonces damaged then, por un momento, for just a por moment, un tiempo, for a el time, propósito de the Dios. purpose of God. Porque créalo, Because va a believe llegar el this, momento the moment will que arrive usted y yo, that you and si I, nos mantenemos fieles if a we Dios, maintain ourselves faithful to vamos God, a vivir con we Dios. will live with God. Vamos a vivir We will con live Dios. with God. Vamos a vivir We con will Dios live with por God la eternidad. for all Y el diablo eternity. no puede And the cambiar devil eso. cannot Él change no that puede truth. cambiar He eso. cannot change that truth. Por eso Dios lo avergonzó That's why God brought him to cuando shame creó al ser humano. when he created man. Pero lo segundo que Dios hizo fue The que Dios second thing that God nos did quiso was hacer una familia. he wanted to make a family. Por eso Él nos da de su espíritu. That's why he gives us of his spirit, Porque a través del espíritu because que Dios through the puso en spirit that nosotros, God placed in us, nosotros podemos tener contacto we can have contact directo con Dios. directly with God. Usted y yo, You and a I, través de nuestro Through espíritu, our spirit, podemos hablar we con can Dios. speak with God. No mandarle mensaje, Not send him an email, no decirle, María, por favor, vete, dímele a Cristo. not saying, Mary, please tell O Jesus, Pedro, por favor, Or vete, Peter, dímele a- please tell. O Juan, por or John, or any one of o those, Lázaro. or Lazarus. Dios nos dio la capacidad God gave us the de understanding poder hablar to be able to speak with him directamente con Él. directly with him. So, entonces, Then Dios nos hace para vivir con nosotros. God makes us so we could live with him and him with us. Génesis 1:1 dice Genesis 1:1 says que en el principio that Dios creó in los the cielos y beginning la God tierra. created the heavens and the earth. Y luego el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada And it y says that the vacía. earth was without form and void. ¿Sabe? Hay mucha gente que cree There's a lot of people that believe que en la caída de Satanás, that in Lucifer's fall, él fue el que desorganizó la he was the tierra. one that disorganized earth. Por eso encontramos la tierra vacía That's why we find the earth void and y empty desordenada en el verso 2 de in Génesis. verse 2 of Genesis. Pero lo lindo es The beauty of this is que nuestra misma existencia that our own existence, demuestra que Dios es. it demonstrates that God is. Yo hablaba esta mañana un I was poquito speaking this morning a little bit, de que Pablo habla en Romanos capítulo 1 that Paul speaks in Romans chapter 1, y él dice que la creación demuestra la gloria de and he Dios. says that creation demonstrates the glory of God. Pero yo le decía But I was saying to them, que si usted y yo nos if miramos you en el and I, espejo we look in the mirror, y miramos lo que Dios hizo y and cómo we lo look hizo, at what God made and how he made it, nosotros demostramos la gloria we de Dios. demonstrate or show the glory of God. Yo le decía I was saying, que Dios fue tan God maravilloso was so marvelous que Él pensó en nosotros that he thought on a us través de toda la vida. throughout our O lives. sea, Él no pensó solamente en la creación. He didn't think just on creation. Él pensó en el tiempo, en He el momento, thought en las about the time, the situaciones moment, the que íbamos a situation tener en la vida. that we would have in life. Y Dios nos dio dos ojos. And God gave us two. Y Dios nos dio dos brazos. God gave us two eyes. He Y gave nos us dio two dos arms. pies. He gave us 2 feet. Pero nos dio una sola boca. But he only gave us one mouth.
Nos dio dos oídos. gave us 2 ears. Porque a través de la vida That through your life hay experiences, personas que pueden perder la visión de there un are ojo. people that can lose a vision in one eye. Pero Dios fue tan bueno God was so good, que les dio dos. He gave you 2. Uno puede perder una mano, You can lose a hand. pero Dios fue tan bueno God was so good, que nos dio dos. He gave us 2. Si perdemos una, If we lose one, todavía tenemos la we oportunidad still have the de opportunity seguir to funcionando con la continue to otra. function with the other. Yo veo a esta nena, a Amanda. I see Amanda. Amanda, ella está en una silla de ruedas, ella es She's in a wheelchair. parapléjica. She's a paraplegic. Tiene las manitas pequeñitas. She has small arms. Yo llegué la semana pasada I arrived last week porque vamos a comenzar un programa los viernes, because we are going to begin a program on Fridays, a un after school program. after school program. Y ella es la directora. And she's the director of this program. Y yo llego el viernes And I arrive here on y Friday, ella está llenando las and she's aplicaciones. filling out the applications. Ella está llenando She is filling las out aplicaciones applications con un bolígrafo with a pen en su boca. in her mouth. Yo no le dije nada, yo solamente I didn't say anything to her. la miré I only looked at y her. dije, oh my God. Y dije, oh Dios mío. Dios es tan maravilloso. God is so marvelous. ¿Sabe qué? Que cuando una persona es ciega, You know that when a person is blind, desarrolla más el sentido del oído. he develops more his hearing. Ah, es que Dios mío. Cuando Dios nos hizo, When God made us, Él pensó en nuestra vida. He thought about our life. Él no pensó solamente en el momento de nacer. He didn't think just the moment of conception. Él pensó en la He trayectoria thought about nuestra our aquí en la life's tierra. trajectory here on earth. Óigame, porque Él nos hizo conforme a su Because He made semejanza. us according to His Cuando likeness nosotros and His miramos al image. espejo When we look in the mirror Y nos miramos bien. and we look well and good, Nosotros tenemos que decir, we must then say, no pudo haber sido otra cosa. it could not have been any other thing. Tuvo que haber sido Dios. It had to be God. Tuvo que haber sido Dios. It had to be God. Tuvo que haber sido It Dios. had to be God. El que pensó en The nosotros. one who thought on El us. que nos hizo de la The manera one que who nos made hizo. us the way that He Porque made nadie us. Because podía no hacerlo one could do de it la manera que the somos. way that God Solamente did it. Dios. Only God. Solamente un ser inteligente. An intelligent being. Solamente un ser que pudiera ver el futuro. A being that can see the Que todo future. estuviera abierto That all delante could de be Él. open before Porque Him. al Él hacerme, Because when He Él me made vio en me, un año, He saw en me 2 1 year, años, 2 en years, 10 años, 10 en years, 40 años, 40 years en He el saw me. In the momento que moment Dios está that pensando God en is mí. thinking on me, Él ve la He trayectoria de mi sees the vida trajectory of my y Él life. sabe lo que And necesito He para vivir. knows what I need to live. Oh, man. Termino. I Me voy. finish. I'm going to go. So, nosotros, So then we, creados a la imagen y created semejanza de in the Dios, image and likeness of God, demostramos la realidad de we Dios. demonstrate the reality of God. Todo lo que existe All that exists, demuestra la realidad de Dios. it demonstrates the reality of God. Hay quienes dicen que las cosas se crearon solas. There are those that say things just were created on their own. Hay quienes dicen que las cosas fueron creadas por casualidad. There are those that say everything is created because of coincidences. O que fueron creadas de alguna otra Or manera. they were created some other way. Pero la creación misma But creation itself es una contradicción, is a contradiction, especialmente para la ciencia. especially for science. Porque equivale a decir Because they say que uno puede obrar, that you can be able to work, operar
or you hacer can be able algo to operate or do antes de something existir. before it exists. Y la ciencia dice And science que eso es says imposible. that that is impossible. So, cuando hablamos de la When creación, we speak about the creation, de lo que es el efecto y la causa, what is the causes and effects, entendemos we understand que es that imposible it is que la impossible tierra that the earth se hubiese formado could form antes de before ser formada. being No formed. es imposible It is que algo impossible que no that something existía that did not exist existiera would sin exist haber existido. without first Eso no existing. se lo cree nadie. No one believes that. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean then? Que las cosas no fueron hechas por casualidad, Things were not made by coincidence, sino porque but alguien because las creó. someone created them. Y ese alguien que las And that creó someone that created se them, llama Dios. his name is called God. Por eso es que la misma That's creación why nature itself, señala, creation, it apunta. shows, it points. es lindo porque la ciencia dice Science says que se creó una masa, surgió una masa. a mass began. ¿De dónde? From where did this mass begin? Si algo que no existe If something that does not exist no puede existir could not exist antes de haber existido, before existing, ¿de dónde sale la masa? where does this mass come from? Esta masa crece This mass expands, it grows, y explota. and this mass explodes. Y creó la tierra tan redondita, And it created the earth with such a sphere, tan perfecta. so perfect. Ven, esta masa era, This tenía mass una capacidad had an increíble. unbelievable capacity. O sea, esta masa tenía un cerebro tremendo. This mass had an unbelievable mind. Pero But así es que la ciencia this is manifiesta the way science creación manifests the y creation la existencia and the del existence mundo of y the de la world vida. and of life. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia But when we go to the Bible, y lo maravilloso de Dios and the marvelous thing of es God que Dios dice, mira, 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 is that God says, look, ustedes no saben nada, you don't know anything. ni pueden hacer nada. You can't do anything. So, lo que yo voy a hacer con ustedes What I'm going to do with you is, es porque yo les amo. because I love you, Yo quiero que ustedes sean mi familia. I want you to be my family. So, mira, yo les voy a decir qué fue lo que pasó. I'm going to tell you then what really Y happened. Génesis 1:1 dice, Genesis 1:1 says, en el in the principio, beginning, Dios. God. Hallelujah. Yo lo dejo ahí hoy. I'm going to leave it right there Termino, today. termino. I finished with that. ¿Qué tenemos que hacer entonces? What do we have to do then? Reconocer Recognize que Dios es that God is el creador the creator de todo. of all things. Cuando reconocemos eso, When we recognize and realize this, entonces abrimos el corazón then we can open up our hearts y le decimos al Señor, and we can tell the Lord, Señor, ayúdame Lord, help me a creer to believe en ti. in you. Yo entiendo I understand que nadie pudo hacer las cosas. no one could create things. Las cosas fueron creadas. Things were por ti. created. Qué lindo, porque en la experiencia de un hombre llamado Job, In the experiences of in the life of a man called Job, Job empieza a cuestionar a Dios Job begins to question God y a preguntarle a Dios. and he begins to ask God. Y Dios le dice, bueno, ya que tú estás insistiendo And tanto, God says, well, since you're insisting so much, vamos a entrar en una conversación. you and I are now going to have a conversation. Y te voy a hacer 2 o 3 preguntas I'm going to ask you 2 or 3 questions como tú me estás haciendo a mí. the way you're asking me questions. ¿Me puedes decir dónde tú estabas cuando yo hice el universo? Can you tell me where were you when I created the universe? Ven acá, Job, ven acá, ven acá. Job, come here, come ¿Tú here, come me here. puedes decir dónde tú estabas cuando yo hice los cielos? y Can la you tierra? tell me where you were when I created the heavens and the earth? Me imagino que Job se rascó la I cabeza imagine y dijo, that he scratched his head and said, de oídas te había oído. I have heard of you. I have heard of you. My hearing has heard of you. Incline su rostro. Please bow your heads.
Señor Dios, Lord God, nosotros creemos en ti we believe, y sabemos que no hay otro como tú. and we know there's no other like you. Ayúdanos Help us a impartir esta verdad to impart this truth a aquellos que no te to conocen. those that don't know you. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a entender to understand el propósito tuyo your purpose al hacernos. to do it, to make us. Que podamos, Señor, compartir con That we otros can be able to share with others tu realidad your truth, para ayudar a otros to help others, a adquirir el to conocimiento acquire the knowledge que tú nos has dado. that you have given Para us. que ellos también puedan buscar And they also may seek un encuentro contigo. and have an encounter with you. Para que como Job, So just like ellos Job, terminen diciendo, they can finish saying, Señor, de oídas te I había had oído, heard about you, pero ahora but mis now ojos my te ven". eyes have seen you. Señor, ayúdanos a entender Help us understand el llamado que nos has the hecho calling that you have made us para ir y to enseñar go and teach la verdad de tu the palabra, truth of your word para que otros se encuentren so that contigo others may find de la themselves with you misma the manera same way que nosotros lo hemos hecho. that we have done Señor, it. gracias Lord, thank you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Quiero preguntar I'd like to ask, si hay alguien aquí que necesita acercarse a este is Dios. there someone that needs to draw near to this God? Alguien que necesita encontrarse con este Dios verdadero. Someone that needs to draw near to this God of truth. Alguien que quizás tiene muchas preguntas Someone that has todavía. many questions still. Yo llevo sirviéndole al Señor casi 40 años I've been serving the Lord almost 40 years, y todavía tengo igual o más preguntas que las que tuve cuando me convertí. and I still have the same questions that I had when I first gave my O heart, more. or more when I gave my heart to the Lord. Porque a la medida que vamos entrando en profundidad en el Because at conocimiento the de Dios, measure that you enter the profoundness of the knowledge of God, más preguntas vienen a nuestra mente. more questions come to mind. Más tenemos que estudiar, We got to study more. más tenemos que tratar de entender. We got to understand. Pero a lo menos But at least entendemos claramente we understand with clarity que Dios nos creó that God created para us estar con to nosotros. be with us. Y al aceptar a Cristo, And as we accept Christ, entramos a vivir con Él. we enter into a life with Him. Si tú estás aquí hoy If you are here y today necesitas acercarte and a you Dios, need to draw near to God, este es el momento. this is your moment Pudieras levantar la mano en señal Could de you que raise up quieres your hand and acercarte a to Dios. show us that you want to draw near to God. Oramos por ti, We will pray for you porque el deseo de nuestro corazón because our desire is es que tú encuentres la verdad de Dios that you can find the truth of God tal como nosotros the la hemos way that we have encontrado. found it, Y que tú entiendas and that you may understand que el amor, la gracia y that la the love, the misericordia de grace, Dios and the mercies of God están disponibles para ti. are waiting for you, are available to you. ¿Habrá alguien? Is there someone? No. Entonces, pasamos a la Santa Cena. We will then proceed to Holy Communion.